Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ya se lavaron las manos? Excelente. Muy bien. Vamos a las tareas entonces del día de hoy. Pero antes de irme a la tarea, quiero que miren un poco las imágenes que tenemos aquí, ¿sí? Línea de tiempo aquí arriba, aquí. Línea de tiempo, porque si pongo un lápiz no se ve. Casi no se ve, tiene que ser mi dedito. Entonces, línea de tiempo del Paraguay. Y tenemos de este lado, miren, el periodo originario, ¿sí? Ok. El periodo colonial, ven aquí, y el periodo independiente, ¿sí? Entonces tenemos tres periodos en el Paraguay. Solamente para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Quería que vean esto. Y después vamos a dar la explicación y vamos a entender mejor. Muy bien, y ahora sí, voy a compartir con ustedes mi pantalla el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver. Creo que ya están viendo la tarea, ¿sí? Creo que ya está la tarea, está ahí. Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar en el área de vida social y trabajo. Grado tercero. Fecha, viernes 10 de julio de 2020. Capacidad. Nuestra capacidad de hoy es adquiere nociones de términos temporales. Vamos a hablar de tiempo, ¿sí? Tema, época y periodo. Concepto y ejercicio de aplicación. Entonces, ¿cuál es nuestro tema específico? Tenemos que diferenciar qué es lo que es una época y qué es lo que es un periodo, ¿ok? Entonces, ese es nuestro tema. Antes de continuar, tenemos que recordar que tenemos que rotular nuestra hoja, ¿sí? ¿Ok? ¿Rotuladísimo? Genial. Avanzamos entonces. Atención. Vamos a ver. Vamos a ir marcando. Atención. Recuerda la importancia de lavarte las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar. Para evitar la propagación del coronavirus, quédate en tu casa, eputanderódate. Y si vas a salir, usar, ¿sí? Tapabocas. Muy bien. Avanzamos. Recuerda. A ver, vamos a marcar siempre. Recuerda los ejercicios propuestos en la tercera hoja. En la tercera hoja podrás transcribirlos, entre paréntesis, copiarlo en tu cuaderno. Las otras actividades son propuestas para realizar de manera oral, lúdica o práctica. El docente del grado estará atento a las consultas que la familia requiera realizar. Y vamos ya con la primera propuesta, ¿sí? La propuesta número 1 nos dice, con ayuda de leo con ayuda de mi familia. Entonces, ¿qué es la primera propuesta que tengo que hacer? Leer con mi familia. Me informo. Me informo. Conozco qué es una época y periodo. El tema de hoy refiere a las nociones en términos de tiempo. Es decir, hablaremos de lo que significa una época y un periodo de tiempo. Cuando escuchas a los adultos decir, en mi época, ellos quieren decirte que ocurrieron cosas que debes conocer. Miren aquí, chicos, y aquí está lo importante. Vamos a subrayar esto. A ver, voy a agarrar mi lapicito. A ver, mi lapicito que no aparece.
Lapicito aparece. Ahí está mi lapicito. Periodo, para tener en cuenta, vamos a poner en un círculo. Periodo. Hace referencia al lapso de tiempo entre una fecha y otra, ¿sí? Repito, el periodo hace referencia al lapso de tiempo entre una fecha y otra. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. El periodo en que solo estaban los pueblos originarios. El periodo donde solamente aquí los pueblos originarios, ¿sí? Que abarca desde el poblamiento de estas regiones por los primeros habitantes, 15.000 años antes de Cristo, hasta la llegada de los españoles a esta región aproximadamente en el año 1500. ¿Ok? Entonces, ese es un periodo, el periodo originario. Avanzamos. El periodo colonial que está aquí abarca desde la llegada de los españoles en 1537 hasta la independencia del Paraguay en 1811. Y ahí empieza el periodo colonial, el periodo independiente, perdón, ¿sí? Época originario, época colonial y época independiente. Abarca desde la independencia del Paraguay hasta el año en que nos encontramos actualmente. Entonces, vamos otra vez a la imagen aquí. Vamos a ampliar nuestra imagen. ¿Sí? Vamos a ver si podemos ampliar la imagen. Aquí, miren. Este es el periodo originario, el periodo colonial y el periodo independiente, ¿sí? Entonces tenemos 3 periodos, ¿ok? Esa es la línea de tiempo del Paraguay. Muy bien. Vamos a compartir otra vez la pantalla en la tarea. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos los 3 periodos. Esos son los ejemplos de periodos. Ahora vamos a hacer la diferencia. Época, ¿sí? Época, vamos a ver cuándo tenemos que utilizar época. Se define por referencia a un evento, ¿sí? O una persona. Entonces, la época hace referencia a un evento determinado o a una persona de lo que hizo. Y tenemos el ejemplo aquí. Una de las épocas más florecientes en el Paraguay después de la independencia de la corona española fue la época de don Carlos Antonio López. ¿Se acuerdan que la época puede ser un evento o una persona? ¿Sí? Entonces, esa es su época de Carlos Antonio López, en donde el país avanzó. Y esto es muy importante, en lo económico. Vamos a ver qué sucedió en lo económico. Siendo inaugurado en el año 1856 la primera vía férrea de Sudamérica. ¿Ok? ¿En qué año? En 1856. En lo social, importantísimo. En lo social, en el año 1842 se proclama el derecho de libertad de vientres, donde se elimina toda figura de esclavitud en el Paraguay, ¿sí? En lo cultural, uno de los más famosos son los becarios,
¿Y qué son los becarios? Quienes viajaron al continente europeo para estudiar, ¿sí? Y entregar lo mejor de sus estudios a nuestro país. Esta acción por parte del gobierno de don Carlos Antonio López se realizó en el año 1854 hasta 1863. Entonces, ¿qué hacía en lo cultural don Carlos Antonio López? Daba becas a los estudiantes para ir a estudiar en el extranjero, en Europa específicamente, y que después de estudiar todo, después de un largo tiempo, vuelven a Paraguay y para demostrar lo que adquirieron en el extranjero, los estudios, ¿ok? Entonces, dieron becas por un periodo de tiempo entre el año 1854 a 1863, ¿ok? Seguimos. Otro dato importante en los periodos de gobierno, en los periodos, quiere decir que él no solamente estuvo un periodo, sino dos periodos, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo y para entender un poquito mejor más abajo, ¿sí? Don Carlos Antonio López fue en su gobierno la inauguración de la fundición de hierro en la ciudad de Ubicuí, ¿sí? Fundición de hierro, que está en Ubicuí. Eso fue otra obra que él hizo, inauguró la fundición. Otras obras significativas fueron, ¿sí? La entrega del himno nacional al pueblo paraguayo y además la creación de más de 300 escuelas a nivel país. Y miren que muchas cosas. La declaración de la enseñanza gratuita y obligatoria. Imagínense, chicos, que desde la época de don Carlos Antonio López, el Estado siempre ha dado la enseñanza en forma gratuita y obligatoria. ¿Sí? ¿Qué significa gratis? Que yo no tengo que pagarle la cuota a la institución. ¿Sí? Y es obligatoria. Y los niños están obligados ahora hasta el 9º grado. Es obligatorio que los padres le envíen a sus chicos a la escuela. O si no, están incumpliendo esta norma. ¿Sí? Ok. Muchísimas horas hizo don Carlos Antonio López. Avanzamos. Por eso era que era el más floreciente, donde hubo más crecimiento. Te preguntarás, ¿cómo pudo este presidente realizar tantas cosas positivas por el país? Lo pudo hacer porque estuvo 2 periodos de tiempo, ¿sí? Ahí, constitucional, gobernando al Paraguay, y esto lo ayudó a ver los frutos de su trabajo y el de sus colaboradores. Quiere decir que en su época él utilizó 2 periodos. Muy bien. Ejemplos de épocas referidas a contexto o eventos podemos citar la época de la dictadura, ¿sí? Si le preguntan a sus padres, papi, mami, ¿qué es la época de la...? Y le va a mencionar a una persona en particular, ¿sí? Quiero la respuesta después de quién personaje estoy hablando. Y la época de la democracia en Paraguay, ¿sí? Avanzamos. Observo las imágenes y describo oralmente, ¿sí? El periodo en que solo estaban los pueblos originarios, ¿sí? 15.000 años antes de Cristo hasta la llegada de los españoles en la región aproximadamente en el año 1500. ¿Se acuerdan? Aquí está. Aquí. Y ahí nos da otra imagencita, ¿sí? Muy bien, entonces este es el periodo originario de los pueblos originarios. Avanzamos y tenemos la segunda imagen
que yo lo tengo aquí, miren, el periodo colonial. Aquí tenemos otra imagen para visualizar mejor. Abarca desde la llegada de los españoles, ¿sí?, hasta la independencia del Paraguay, que es en 1811, ¿sí? Llegan los españoles aquí. Y hasta, me imagino que hay otra imagen. Aquí está, el periodo independiente. Abarca desde la independencia del Paraguay. Independencia quiere decir que nos independizamos de España, que ya no le pertenecíamos a ellos, ¿sí? Y eso pasó en el año 1811, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa fecha muy importante que celebramos, 14 y 15? Ese fue el día importante. En el año, entonces, el periodo independiente abarca desde la independencia del Paraguay en 1811 hasta el año en que nos encontramos actualmente, ¿sí? Ilustración significa imágenes o dibujos, ¿sí? Ilustración de algunas de las obras de la época de don Carlos Antonio López. ¿Se acuerdan que se inauguró el ferrocarril? Aquí está una imagen de lo que es, ¿sí? Ferrocarril del Paraguay. Fundición de hierro en Ubucuí, ¿sí? Otra imagen. Y aquí está la libertad de vientre de los esclavos. Y vientre no es panza, profe, sí es pancita. Sí, se habla de eso. Lo que pasa que anteriormente, cuando hablábamos de esclavos, a los esclavos se les consideraban como una cosa, ¿sí? Como un objeto. Desde la libertad de vientre, todos los niños que nacían de aquellos esclavos eran, vamos a considerarlos personas, porque antes no eran personas. Y con eso también se elimina la esclavitud. O sea, en Paraguay fue uno de los primeros países que eliminamos la esclavitud, ¿sí? Por eso es muy importante la libertad de vientre, ¿sí? Los que nacían ya eran paraguayos, ¿sí? Porque ya teníamos país, ya eran originarios de este pueblo. Y ahí tenemos la fuente consultada. Se nota que sacaron de internet, ¿sí? De 2 páginas. Muy bien. Si ustedes ven, chicos, no aparece hoy la manito. Ok. Recuerda enviar al docente tus tareas a partir de estos ejercicios. Voy a poner la fecha. Tengo que copiar también la capacidad y el tema, ¿sí? Ok. Tengo la fecha 10 de julio de 2020. El área, vida social y trabajo. Nombre y apellido, ¿sí? Vos vas a escribir tu nombre y tu apellido completito ahí en ese espacio. Tu escuela, ¿cómo se llama tu escuela? Te voy a ayudar con eso, ¿sí? A ver, vamos a escribir. Tu escuela es Escuela Básica número 9 Adela Sperati. Con mayúscula, chicos. Sigo viendo algunas tareitas que nombre y apellido me escriben con minúscula. Es demasiado importante. Sustantivos propios, ya sea nombre, apellido, nombre de países, se escriben con mayúsculas. ¿Ok? Con la primera letra tiene que ser mayúscula, ¿sí? ¿Y cómo se llama su profesora? Vamos a ver qué pasó. Ahí está. María Martínez. ¿Ok? Ahí está el nombre de su profe. Y ustedes escriben sus nombres ahí. Grado ya está completo, entonces no hace falta completar. ¿Ok? Entonces desde aquí hay que enviar la tarea todos los días, chicos. ¿Sí? Por favor, a diario. Seguimos. Después de leer las informaciones y con ayuda de mi familia, completo las siguientes oraciones. ¿Sí? A.
Avances que hubo en el Paraguay en la época de don Carlos Antonio López. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que encerramos todo en círculo? En lo económico, en lo cultural y en lo social. Vamos a subir arriba la tarea un chiquitito y después vamos a hacer una especie de resumen para que sea más corto y que pueda entrar la tarea en espacio. Miren, aquí está. ¿Se acuerdan que marcamos todo cuando hablábamos de época, que se refería a una persona? A esa persona que nosotros le pusimos con ejemplo es a don Carlos Antonio López, ¿sí? Y hubo avance en lo económico, ven aquí, económico, social y cultural. En lo económico, siendo inaugurado en el año 1856 la primera vía férrea a Sudamérica, dice. ¿Ok? Eso es lo económico que nos pide allá abajo. En lo social, en el año 1842 se proclama el decreto de libertad de vientre, donde se elimina todo tipo de figura de esclavitud en el Paraguay. Y en lo cultural, que está aquí, uno de los más famosos legados son los becarios, que eran jóvenes que viajaron al continente europeo para estudiar y entregar lo mejor de sus estudios a nuestro país, ¿sí? Eso él realizó desde el año 1854, ¿sí? Los primeros fueron de ese año hasta el año 1863, ¿ok? Casi 9 años consecutivos, según lo que yo veo. Se iban en el extranjero los paraguayos a estudiar. ¿Ok? Muy bien, y vamos a escribir nosotros algo entonces aquí, porque ahora que ya sabemos, en lo económico, ¿qué fue? Inauguró, muy bien, ¿qué inauguró? Muy bien. Entonces, inauguró la primera vía férrea. Vamos a escribirlo con minúscula nomás. Férrea. No, es más, férrea de Sudamérica. Sudamérica. ¿Y en qué año? Es importante. Vamos a colocar solamente el año nosotros. 1856. Ustedes pueden verificar otra vez. Inauguró la primera vía férrea de Sudamérica. ¿Lleva tilde? Sí, aquí. En la América. ¿Ok? Muy bien, ya está. Segundo. Vamos otra vez. En lo cultural. ¿Qué era que hizo en lo cultural? A ver. Proclamó, muy bien. Nosotros vamos a ir acortando. ¿Proclamó qué cosa? Proclamó, muy bien, la libertad de vientre, muy bien, de la pancita, ¿se acuerdan? La libertad de vientres. Y eliminó la esclavitud. ¿Ok? Esclavitud. ¿De dónde es la esclavitud? Aquí de Paraguay, ¿sí? Aquí. Se eliminó la esclavitud. Eliminó, lleva tilde, entonces le corregimos. La esclavitud. Y eso pasó, ustedes pueden verificar después, en el año 1842. ¿Ok? Proclamó la libertad de vientres y eliminó la esclavitud. Muy bien. Y en lo social, ¿qué era lo que hizo en lo social? ¿Qué era que enviaba al extranjero o a quienes enviaba? Muy bien. Excelente. Entonces vamos a ir escribiendo aquí. Envió a
los becarios, ¿sí? En Europa. ¿Ok? Es para acortar palabras. ¿Qué es lo que es un becario? El becario es la persona que se va al extranjero a estudiar. Sí, después tiene que volver a Paraguay para hacer una especie de rendición de cuentas y tiene que mostrar sus habilidades y su destreza que adquirió en ese país. ¿Ok? Entonces, envió los becarios en Europa. Entonces, cortito nosotros lo hacemos. ¿Y esto desde qué año a qué año? ¿Se acuerdan que era, yo les dije, casi 9 años consecutivos? ¿Sí? Entonces hablamos de 1854, ¿sí? Hasta, decir, ¿hasta qué? Hasta 1853, no, 63, 1800. Muy bien, ahí sí, excelente. ¿Ok? Entonces, estos son los avances que hubo en la época de Don Carlos Antonio López, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de épocas porque hablamos de una persona. ¿Okay? Muy bien, avanzamos. En la tarea B, a ver qué nos pide. Leo y completo las frases con las palabras del recuadro. Este es el recuadro, chicos, ¿sí? Y aquí tenemos la palabra época, ¿sí? Para periodo, ¿sí? 14 y 15 de mayo de 1811. ¿Sí? Esas son las 3 frases que tenemos. Y tenemos que completar. Aquí está el 1, 2, 3. Quiere decir que uno para cada oración, ¿ok? Una frase para cada oración. Vamos a escuchar la primera oración. El Paraguay se declaró libre y soberano ¿Cuándo fue la declaración? En una madrugada fue. ¿Cuándo era? Muy bien. Excelente. 14 y 15 de mayo de 1811. Es una fecha sumamente importante, chicos, ¿sí? Ok. Término. 1811. Siguiente. Número 2. Con la distribución de agua potable y energía eléctrica se marca una de bienestar en el Paraguay. Muy bien. Distribución de agua es un evento. Entonces hablamos de época. Muy bien. Acento en la E. Época. Hablamos de una época, ¿sí? Porque estamos hablando de un determinado evento. Distribución de agua y energía eléctrica, ¿ok? Muy bien. Siguiente, la tercera, ¿sí? Vamos a la tercera. El señor Mario Abdo Benítez fue electo por el pueblo paraguayo como presidente de la República por de 5 años. Muy bien, periodo, ¿sí? Los periodos son 5 años. 5 años, él se tiene que irse de la presidencia. Entonces ahí es su periodo, ¿sí? Periodo de tiempo. Él inició en el año 2018, ¿sí? Y debe retirarse en el 2023, porque ahí cumple los 5 años que está establecido aquí, ¿ok? Entonces ahí la segunda tarea, la tarea B, ya estamos resolviendo, ¿ok? Avanzamos entonces, espectacular. Vamos al ejercicio de la letra C, ¿ok? El ejercicio C, ¿qué nos dice? Identifico, ¿sí? Otros datos históricos ocurridos en distintas épocas del Paraguay. Marco con una cruz o con una X, mejor dicho, los correctos, ¿ok? Y la primera dice, son datos que no están en el texto, pero con la ayuda de mamá y papá podemos completarlos, ¿sí?
Dice, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia fue uno de los próceres de la independencia del Paraguay. ¿Fue uno de los próceres? Muy bien, claro que sí. ¿Y dónde yo le encuentro a él? ¿Mm? ¿Se acuerdan que yo les decía que todos nuestros héroes están en algún lado? ¿Dónde está él? Por el 10.000, muy bien. Y si yo tengo duda, le pido a mamá un 10.000 y al dorso hay un evento espectacular donde participa José Gaspar Rodríguez de Francia. ¿Ok? Siguiente dice, en el año 1856 se inaugura el primer tren eléctrico en el Paraguay. Eléctrico. Entonces no hubo eso. Eso por lo menos. Siguiente. La primera línea férrea de Sudamérica fue inaugurada en el año 1856. Muy bien, esa sí es correcta. Ese sí estaba en el texto, ¿sí? Decía que aquí don Carlos Antonio López fue uno de los pioneros en Sudamérica con él. Muy bien. En el año 1842, miren la fecha, por medio de un decreto se declaró el fin de toda forma de esclavitud del Paraguay. Muy bien, claro que sí. Claro que sí. ¿Se acuerdan que se eliminó la esclavitud y la libertad de vientre? Sí, ahí está, a través de un decreto. Otro, se construyeron más de 300 escuelas a nivel país y se entrega el himno nacional al pueblo paraguayo. ¿Pasó este evento? Claro que sí, en la última parte decía que en la época también de don Carlos Antonio López se construyeron más de 300 escuelas, ¿sí? Y la entrega del himno. Y además que la educación era gratuita y obligatoria. Muy bien, entonces creo que está ahí. Muy bien, avanzamos. Secuencio, dice, de colocar secuencio los hechos históricos ocurridos en distintas épocas en el Paraguay. Escribo en los paréntesis de 1 al 5, iniciando por el hecho más antiguo, o sea, el que tiene la fecha más lejano. Entonces, miramos todas las fechitas. Los próceres de mayo declaran la libertad de Paraguay en el año 1811. 1811, tengo la fecha más antigua, me dice. Vuelvo otra vez aquí. La guerra de la Triple Alianza duró, desde el año 1864 a 1870. Vamos a mirar la fecha, ¿cuál es el más antiguo? En este caso, este. Vamos al siguiente otra vez. Don Carlos Antonio López envía a estudiantes paraguayos a universidades europeas, ¿se acuerdan los becarios? Desde el año 1854 hasta 1863. Miren la fecha. Sí, pero este es más antiguo otra vez. Entonces vamos a leer el siguiente. Los españoles llegan a las playas del Paraguay y fundan la fuerte Nuestra Señora de la Asunción en 1537. Aquí, este es mucho más antiguo. Y por último dice, finaliza la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia el 12 de junio de 1935. ¿Cuál es la fecha más antigua de todo lo que menciono? Miramos la fecha nomás. Muy bien, el 1 va a ser 1537, porque ese es el más antiguo que hay.
Otro. Muy bien. 1811. Espectacular. Este en el 1800. También hay dos fechas más. ¿Cuál es el tercero y cuál es el cuarto aquí? Porque aquí en 1860 a 1800. Muy bien, entonces. Excelente. Este va a ser el número 3 por el año 54-63 y aquí ya dice 64 al 70. Y este va a ser el 4, ¿sí? Y 1935 va a ser el 5. Muy bien. Ok, excelente. Entonces, así enumeramos iniciando de los hechos más antiguos. Primero el que sucedió y después vamos contando en el tiempo. Muy bien, los indicadores de evaluación. Muy bien, la primera es expresa el concepto de época. Yo tengo que saber si me dice época se refiere a una determinada persona o a un determinado evento. Y el periodo es el tiempo que dura esa persona en ese lapso, en esos eventos, ¿sí? Nuestro presidente Mario Abdo Benítez entonces va a durar un periodo. La Constitución claramente establece que él solamente puede hacer un periodo. Ven, don Carlos Antonio López duró 2 periodos, porque en esa época había la reelección, ahora ya no existe. Entonces, en 5 años, el señor presidente se tiene que salir del palacio, ¿ok? Y vuelve al nuevo presidente, que lo vamos a estar eligiendo en estos tiempos, ¿sí? Antes del 2023, ¿ok? Después, aplica nociones de tiempos temporales en situaciones dadas, es ordenar los hechos, ¿sí? Enumero los hechos, y también el marcar, porque ahí estamos viendo diferentes fechas, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, hoy, en nuestra clase de vida social y trabajo, adquirimos lo que es el concepto de época y periodo y la aplicación. ¿Y qué es lo que era el periodo? Que se hace referencia al lapso de tiempo entre una fecha y otra fecha. A diferencia de la época que se refiere a un evento o a una persona. En este caso nosotros estuvimos viendo a una persona en particular que es don Carlos Antonio López, ¿ok? Todas las obras que realizó en lo económico, en lo social y en lo cultural, ¿sí? Recordar que don Carlos Antonio López utilizó 2 periodos de tiempo constitucional, ¿sí? Y decir también que aprendimos los periodos, ¿sí? Aquí están los periodos. El periodo originario, donde estaban los pueblos originarios, por supuesto. El periodo colonial, ¿sí? Aquí. Y por último, el periodo independiente, donde ya no dependíamos de nadie. ¿Ok? Esas son las lecciones que hoy recordamos. ¿Ok? Espero que les haya gustado el videíto, ¿sí? Cualquier duda, chicos, cualquier consulta que quieran hacerlo, para eso está el teléfono de la profe, ¿sí? Pueden llamarme al privado, ¿sí? Si necesitan ayuda con las tareitas del día, ¿ok? Entonces, yo me quedo por aquí. Recordarles a ustedes, chicos, que esta es nuestra última clase antes de nuestro receso. Ahora vamos a tener nuestro receso y volvemos el 24 con las tareas, ¿sí? Hasta el 24 tenemos el receso, ¿ok? Entonces, yo aquí me despido de ustedes y nos vemos después del receso con más videitos para que ustedes sigan aprendiendo desde la comodidad de su casa. Y recordar, cuidarse mucho, ¿sí? Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.